In progress. Adelante, Ignacio. Gracias, Ignacio. Ok. Entonces, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a hacer una breve introducción, algo de fisiología del sistema renina-angiotensina aldosterona y el receptor de mineralocorticoides, eh, algo sobre diagnóstico y epidemiología de hiperaldosteronismo primario, hiperaldosteronismo familiares y en particular el hiperaldosteronismo familiar tipo 3. Entonces, es importante destacar que la hipertensión, las condiciones asociadas a la hipertensión cobran cerca de 9 millones de muertes al año y es una de las enfermedades más prevalentes con tasas de hasta el 66% en la población en general en algunas series. En la población chilena se estima que en la última encuesta nacional de salud que el 27% de la población es hipertenso, esto considerando valores de corte que son menos sensibles de 140,90. Entonces suponemos que son mayores a esto. Y sabemos que existe una relación directa entre la mortalidad la morbimortalidad cardiovascular y los niveles de hipertensión y otros factores de riesgo cardiovascular. En la población pediátrica, por el contrario, su frecuencia es más bien baja, que llega al 2 al 5% de esta población y siendo más frecuente en la población adolescente. En la población adolescente, cercano al 90% de los casos son debido a hipertensión esencial. En pediatría, la mitad de los pacientes se puede identificar una causa y dentro de ella las causas principales son las nefrovasculares y las cardiológicas, siendo muy por debajo en su frecuencia las endocrinológicas y algunos otros casos de hipertensiones monogénicas. Entonces, a modo muy somero de recuerdo, la presión arterial está determinada por gasto cardíaco, el producto entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, y el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen inyectivo. El volumen inyectivo está en directa relación con el volumen total sanguíneo intravascular, que a su vez está en directa relación con la actividad del receptor de mineralocorticoides. Además, existen otros elementos neuromorales, como la activación del receptor de glucocorticoide, que va a permitir la sensibilidad a las catecolaminas y va a estar involucrado en procesos de contractilidad y compliance vascular. Entonces, uno de los sistemas endocrinos que están relacionados con la hipertensión arterial, la génesis y la mantención de la presión arterial es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde podemos ver en una consecución ordenada de hechos que a partir de la hipotensión y la hipovolemia existe una hipoperfusión de la arteria renal con una consecuente constricción de la arteriola aferente y una disminución de la entrega de cloruro de sodio hacia la mácula densa. Esto sumado con la actividad simpática aumentada debido a la hipotensión, se genera la secreción de renina desde el aparato. Renina actúa sobre angiotensinógeno hepático que lo lleva a angiotensina 1 y a través de la enzima convertidora de angiotensina, a nivel pulmonar se transforma en angiotensina 2 que va a tener un receptor propio a nivel vascular y en la zona glomerulosa de la glándula suprarrenal con la secreción final de aldosterona. A modo de recuerdo también, la glándula suprarrenal es su corteza, en la parte más externa existe la zona glomerulosa, que es la que genera los mineralocorticoides. Aldosterona, en las células cuando están en reposo, están hiperpolarizadas debido al canal KIR4 o 4, que es un canal de potasio, de flujo de potasio, que mantiene la célula hiperpolarizada y evita el influjo de calcio, pero cuando se encuentra en condiciones de hipercalemia y ante la presencia de angiotensina 2, ocurre un cierre del canal de potasio, lo que lleva posteriormente al influjo de calcio, con la consecuente despolarización, activación del ciclo celular con proliferación y también la transcripción de la aldosterona sintasa. Cuando la aldosterona se une a su receptor en los distintos tejidos, a nivel renal, corónico, cardíaco y otros, el receptor que es intracelular modula la expresión de genes actuando como un factor de transcripción en aquellas zonas del genoma que llamamos elementos respondedores a esteroides.
con lo que va a llevar a la exocitosis de canales de sodio y potasio y con la consecuente efecto final de la retención hidrosalina. Entonces, para poder continuar con la presentación, debemos conocer lo que es el hiperaldosteronismo primario. Y el hiperaldosteronismo primario fue escrito en el año 55 por el doctor Jerome Kohn, cuando encontró en una paciente joven hipertensión, polipsia, poliuria, hipocalemia, debilidad muscular y alcalosis metabólica. Esta paciente fue estudiada hospitalizada por más de 200 días y se pesquisa un aumento de volumen abdominal donde se realiza una laparotomía exploradora encontrándose un tumor de 4 centímetros en una glándula suprarrenal que fue resecado. La paciente, después de la resección, se cura de la hipertensión y se normaliza su medio interno. El hiperaldosteronismo primario es la primera causa de hipertensión secundaria y puede ser, anteriormente se decía que era un 1%, pero actualmente podemos encontrar tasas de hasta el 20% de hipertensos que se localizan más en los hipertensos resistentes. Y cuando hablamos de hiperaldosteronismo primario, no nos referimos a una sola enfermedad, sino a un grupo heterogéneo de condiciones que en el 60% lo identificamos como idiopático, cada vez menos por el avance en genética, 30% de adenomas productores de aldosterona, un 10% de hiperplasia bilateral y menor al 1% las formas familiares que van del 1 al 4. En términos conceptuales, entonces, el hiperaldosteronismo primario es una producción de aldosterona autónoma o inapropiadamente alta, no suprimible, con una carga de sodio, y en términos operativos, una renina suprimida con una excreción renal aumentada de potasio. Sin embargo, esta excreción renal aumentada de potasio no siempre lleva hipocalemia y solamente lo encontramos hasta en un 20% de los pacientes en las series que lo han identificado con mayor frecuencia. Hay que considerar que el hiperaldosteronismo primario es un continuo que va desde la secreción autónoma de aldosterona hasta la presentación grave que todos conocemos clásicamente. Es necesario recalcar que existe todavía un gap entre la definición de hiperaldosteronismo primario, es decir, con un test de screening como la relación aldosterona-actividad renal plasmática, y con la indicación de estudio. Esto lo estamos hablando en términos generales, en población, particularmente en adultos. Actualmente solamente se recomienda por las guías de la Endocrine Society del año 2016 que se estudien pacientes con hipertensión sobre etapa 2, hipertensiones resistentes, con hipocalemia espontánea con diuréticos, en presencia de incidentaloma en aquellos menores de 40 años con accidentes cerebrovasculares y en aquellos con un familiar de primer grado con hiperaldosteronismo primario. Esto, como podemos ver, es un continuo, pero en pediatría se localizan en el lado derecho de su pantalla hacia los cuadros más graves, debido a que hay una activación constitutiva y constante del receptor de mineralocorticoides. En relación a la fisiopatología, bueno, es bastante intuitiva, pero sabemos que existe una producción autónoma de aldosterona que va a activar el receptor del mineralocorticoide, lo que va a llevar a un influjo de sodio, y esto va a traer también un aumento de la resorción de agua. El intravascular se va a llenar, pero también el contenido corporal total de sodio. Al haber un contenido corporal total de sodio aumentado, va a haber un aumento de entrega de cloruro de sodio hacia la mácula densa, y en ausencia de hipotensión y de un extravascular expandido, la renina se va a suspender, al igual que la angiotensina 2. Si es que lo vemos de forma gráfica, a medida que se va activando el receptor de mineralocorticoides, el intravascular se va llenando, lo que va a llevar a una supresión de la actividad de renina plasmática. Es decir, esencialmente la hipertensión por hiperaldosteronismo primario es debido a una expansión de volumen. Los efectos de la aldosterona son múltiples y no son solo debido a este exceso de volumen, sino también tienen efectos profibróticos que llevan a disfunción endotelial, también está relacionado con dislipidemia y otros factores de riesgo cardiovascular y aumento del estrés oxidativo, lo que va a llevar en términos de causales
y estadístico hacia el desarrollo de insuficiencia cardíaca, falla renal, fibrilación auricular y otros factores de riesgo cardiovascular conocidos. En relación al diagnóstico, anteriormente se exigía que existiese hipocalemia para poder hacer el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Del año 2016, dentro de la guía de la Endocrine Society, se recomienda ocupar la razón aldosterona, actividad renina plasmática, la primera en nanogramos por decilitros y la segunda en nanogramos por ml por hora, que niveles sobre 20 alcanzan una sensibilidad que va entre un 73 hasta un 93-95%. Y esto siempre con aldosterona, como lo decía el doctor Almeida, con aldosterona plasmática más de 9 y 10, pero esto no es una condición sine qua non, y una actividad de renina plasmática que esté suprimida bajo un nanogramo por ml por hora. Cada vez está en más desuso el uso de la actividad de renina plasmática, sino la medición de renina directa, y esta se debe dividir por 10 para poder tener una actividad de renina plasmática estimada y calcular la relación. Y estudio realizado por el grupo del doctor Martínez se ha visto que tiene una utilidad razón aldosterona actividad de renina plasmática ya con niveles sobre 10 en la población pediátrica. Los test confirmatorios, por su parte, tienen el fin de demostrar entonces la autonomía de aldosterona con distintas pruebas de esfuerzo hacia la glándula, con cargas orales de sodio, puede ser con carga de soluciones fisiológicas o supresión con fluorocortisona, pero se puede obviar en pacientes que tienen hipocalemia espontánea, renina suprimida y una aldosterona más alta a niveles de 20 nanogramos por decilitro. En general, en pacientes que tienen no todos estos criterios de exclusión, pero que el diagnóstico es bastante claro, y más si se trata de un niño que podemos exponerlo a una crisis hipertensiva, se puede hacer el diagnóstico por ya solamente en el fondo con la razón aldosterona actividad renina plasmática y, por ejemplo, la respuesta a los bloqueadores del receptor de mineralocorticoides también tendrían un valor diagnóstico. La localización se recomienda a través de imágenes, pueden ser a través de tacos, resonancia de abdomen, y el muestreo de venas suprarrenales estaría indicado sobre todo en lesiones unilaterales que ocurren mayormente en pacientes mayores de 40 años, donde la presencia de incidentaloma de tumores no funcionantes puede ser mayor. En relación a la optimización del estudio para poder hacerlo bien, se recomienda hacer la medición de aldosterona y renina con una dieta hipersódica al menos 24-48 horas pre el examen para evitar que exista una elevación de renina por esta causa. Se debe medir en estación con descanso de 15-30 minutos y antes de los 9 am por las variaciones circadianas en fase folicular debido a la presencia en fase lútea de actividad antimineralocorticoide de la progesterona y sin anticonceptivos por el aumento del angiotensinógeno que puede suprimir renina también. Si es que existe uso de 3 fármacos, se recomienda no cambiarlos, pero sí, si es que están en presencia de diurético y espironolactona, suspender estos por 4 semanas y hacer traslape si es que existe una hipertensión tratada con un fármaco, amlodipino o doxazosina, que no alteran el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, los hiperaldosteronismos familiares corresponden a un subgrupo de hipertensiones que llamamos monogénicas, es decir, que existen alteraciones genéticas específicas que tienen que ver con el control normal de la presión arterial por hiperactividad de ciertos canales iónicos, alteraciones de la producción de los glucocorticoides o de el sistema simpático adrenérgico. Dentro de las interacciones monogénicas que tienen renina baja están los hiperaldosteronismos familiares como podemos ver, hay un gran número de efectos monogénicos, pero los hiperaldosteronismos familiares se agrupan desde el 1 al 4. Rápidamente vamos a revisar cuáles son cada uno. El hiperaldosteronismo familiar tipo 1 fue escrito en el año 66 y se presentó cuando un padre y un hijo que tenían hiperaldosteronismo revirtió el hiperaldosteronismo con el uso de corticoides. Y las bases moleculares fue identificado 30 años después cuando se descubrió que existe un defecto quimérico entre la CYP
CYP11B2 y la CYP11B1, ambas unos genes altamente homólogos que se localizan en el cromosoma 8. Cuando existe este gen quimérico en las zonas que son ACTH dependiente de la CYP11B1, se genera una transcripción completa del gen generando producción de aldosterona en la zona fasciculada. Es por ello que se llama un aldosteronismo remediable con glucocorticoides. El hiperaldosteronismo familiar tipo 2 es indistinguible en muchos términos clínicos del hiperaldosteronismo esporádico y fue reportado ya desde el año 1992 en clúster de familias que no respondían a glucocorticoides. Posteriormente se han identificado bases genéticas que estarían relacionadas con el canal de cloruro CLSN2. Por otra parte, el hiperaldosteronismo tipo 4, recién reportado en el 2015, también en algunos pacientes con hiperaldosteronismo con inicio temprano, cercano a los 10 años, que su defecto genético está en el canal de calcio, CACNA1H, el gen que codifica este canal de calcio. Y en términos clínicos, tiene penetrancia incompleta y ha ocurrido también, se han identificado ocurrencias de novo. Y en relación ahora al hiperaldosteronismo familiar tipo 3, fue descrito inicialmente, o se cree que fue descrito en 1959, un niño de 4 años, perdón, un niño de 10 años que presentó hipertensión e hiperplasia renal bilateral masiva con hiperaldosteronismo primario. Fue 4 años después de que Kohn describiera el cuadro. Posterior a esto, en el año 2008, o sea, bastantes años después, Geller describe un padre y 2 hijas que tenían hiperaldosteronismo primario familiar con hiperplasia adrenal bilateral, pero que no respondían a glucocorticoides y con exceso de esteroides del 17-oxocortisol, 17-hidroxicortisol, y que se curaban con adrenalectomía. Lamentablemente, una de las pacientes fallece posterior en su adultez por una insuficiencia suprarrenal en el embarazo. En el año 2011, es decir, 3 años posterior a la descripción de esta familia por Geller, se secuencia el canal de potasio involucrado por el grupo de Choi. Y clínicamente, o en términos generales, el hiperaldosteronismo familiar tipo 3 se caracteriza por un defecto, una enfermedad autosomímica dominante originada en el gen que codifica el canal de potasio KIR3.4 o KIR3.4 del gen KCNJ5. En general son hipertensiones graves de inicio temprano, menor a los 10 años, con presentación clínica de calambres, debilidad muscular, polipsia y poliuria, con un laboratorio con hipocalemia, hipercalciuria y alcalosis metabólica, en general con hiperplasia suprarrenal masiva y nefrocalcinosis a nivel renal y hipertrofia ventricular izquierda, cosas propias de la actividad de la aldosterona. Y en términos bioquímicos hay una aldosterona elevada con una renina suprimida, la presencia de 18-oxo y hidroxicortisol elevados. Esto solamente para recordar en la esteroidogénesis que también la CYP11B2 es sustrato para el cortisol y de estos esteroides que se encuentran también en la producción dentro de la zona glomerulosa y fasciculada. En términos fisiopatológicos, como lo habíamos hablado previamente, en términos en estado de reposo, la zona glomerulosa tiene este flujo de potasio que genera que el potencial de membrana está hiperpolarizado y en presencia de angiotensina 2 existe un cierre del canal de potasio y un influjo de calcio que va a generar proliferación y la acción y la transcripción de la aldosterona sintasa. Cuando existe esta variante patogénica del gen del KCNJ5, el canal KIR 3.4 pierde su selectividad por potasio y se hace permeable a otros cationes como sodio. Y esto genera que la célula se despolarice y genera un influjo de calcio constante, lo que lleva a la proliferación celular y la producción sin fin de aldosterona mediante la aldosterona sintasa. Por otra parte, también se ha identificado que hay pérdida de zonificación de la enzima. Se puede ver en esta imagen a izquierda que no existe el orden de la presencia de enzimas propio de la glándula suprarrenal de ambas enzimas CYP11B2 y B1,
y además la transcripción de KCJN5 también se ha visto que está a nivel de zona glomerulosa y fasciculada, no solamente en la zona glomerulosa, lo que va a conllevar algunos fenotipos que voy a nombrar posteriormente. En relación a genética se han identificado 6 variantes patogénicas en 11 familias distintas, y de acuerdo a las alteraciones que existen a nivel de la secuencia aminoácidica, las variantes pueden ser más graves cuando existe una pérdida mayor del filtro hacia otros cationes, y más leve cuando, en términos de funcionalidad del canal, y más leve cuando esto tiene mayor selectividad a potasio. Cuando evaluamos la correlación genotipo y fenotipo de las 6 variantes patogénicas identificadas, variantes patogénicas identificadas, vemos que la edad de diagnóstico en general es antes de los 10 años, pero se ha identificado pacientes con diagnóstico retrospectivo a los 48 años. Y la manifestación clínica, como lo había dicho previamente, corresponde a poliuria, polidipsia, nicturia y grados variables de hipertrofia ventricular izquierda. Si se fijan, en cada una de las variantes existen distintos niveles de hipertensión sistólica, pero pueden alcanzar niveles tan altos como 250 de sistólica, 210, que evidentemente para un niño eso va a ser una hipertensión severa, y la calemia en general es baja. Es poco probable que una persona con hiperaldosteronismo familiar tenga una calemia normal. Además, de acuerdo a las variantes patogénicas, podemos ver distintas presencias de hiperplasia adrenal versus glándulas normales, y también se identifica que cada una de las variantes pueden tener distinta respuesta al tratamiento médico y resistencia al tratamiento médico. Nuestro paciente se encuentra subrayado o englobado en este cuadrado, y se parece bastante al genotipo que está descrito. Entonces, ¿cómo se explicarían estos fenotipos tan variables en relación al tamaño glandular, que es de las cosas que llama más la atención? Se ve que en ciertas variantes que son más graves, es decir, que pierden mayor especificidad al potasio, existe un aumento de la corriente de sodio. Y podemos ver en la variante G151E que existe una corriente de sodio bastante aumentada en relación a otras variantes y a los canales wild type. Y cuando se exponen a medios con estándares y alto en sodio, la muerte celular ocurre mayor en aquellos pacientes que tienen mayor influjo de sodio. Es decir, si lo vemos de forma más gráfica, en aquellas variantes que son más leves en términos funcionales, existe una hiperplasia suprarrenal bilateral masiva con aumento de los metabolitos 18, oxicortisol y hidroxicortisol, y mayor resistencia a fármacos, versus aquellos pacientes que tienen variantes más graves, que por el influjo masivo de sodio se genera apoptosis celular. Hay una expansión limitada de la masa de la célula glomerulosa sin hiperplasia bilateral, con hiperaldosteronismos que son más leves y que se controlan con fármacos de mejor forma. También se ha descrito que puede haber cosecreción de aldosterona y cortisol en ciertas variantes patogénicas. Y eso se puede ver a la hiperplasia adrenal puede ser tan masiva que, a pesar de que existe un defecto o una disminución de la CYP11E1, la masa es tal que igual genera un aumento total de cortisol que puede llevar al hipercortisolismo. Y además, como había dicho previamente, la transcripción de KCNJ5 no solamente se encuentra en la zona glomerulosa, sino también en la fasciculada, lo que podría generar despolarizaciones y actividad del cortisol más aumentada, la producción de cortisol más aumentada. En relación a este caso, que nos pareció interesante mostrarlo, también se han descrito mosaicismos del KCNJ5 en un paciente que inicialmente fue diagnosticado como hiperaldosteronismo familiar tipo 2, que en su adolescencia, por presencia de ginecomastia, se deja de ocupar espironolactona y se hace resistente al tratamiento médico,
se somete a una suprarrenectomía bilateral. Ya tenía estudio de secuenciación de exoma en sangre periférica sin variantes patogénicas para hiperaldosteronismo familiar tipo 1 al menos. Y se vio que en los nódulos suprarrenales que se obtuvieron habían variantes patogénicas del KCNJ5, cosa que no es infrecuente, ya que esta mutación estas variantes patogénicas podrían estar hasta en el 70% de los pacientes con adenomas productores de aldosterona. Sin embargo, ante la presencia de una presentación temprana de hiperaldosteronismo y ahora esta variante patogénica en tejido adrenal, se realizó vía NGS secuenciación, encontrándose grados de mosaicismo en tejido no adrenal. Entonces, podemos identificar dos tipos, uno más leve que tiene un buen control con antimineralocorticoides, que no generan hiperplasia adrenal y que tienen un diagnóstico que puede ser un poco más tardío, versus las variantes con hiperplasia bilateral masiva, con diagnóstico de edad temprana y que no responden finalmente al tratamiento médico. El estudio, distintos consensos, recomienda hacer la secuenciación del gen KCNJ5 y la imagen de abdomen lo pusimos en interrogante debido a que ya existen mayores casos, lo que podrían eventualmente no realizarse la imagen cuando tenemos la identificación de ciertas variantes. Debemos hacer estudio de daño de órgano blanco, donde esté activado el receptor de mineralocorticoides. Y en relación al tratamiento, el tratamiento de primera línea es con antagonista del receptor de mineralocorticoides a dosis de espironolactona entre 1 a 3 miligramos kilo día, con dosis máximas de 150 miligramos al día en edad pediátrica, y eplerenona desde los 4 años con dosis iniciales de 25 miligramos. Los bloqueadores de canales de calcio, como fisiopatológicamente podríamos decir que podrían disminuir el influjo de calcio, no se ha visto que exista un efecto sinérgico, sino más bien por otros mecanismos generan control de la presión arterial, pero no atacan a la fisiopatología en sí. Existen estudios celulares que algunos macrólidos podrían bloquear el canal de potasio, y la suprarrenectomía se reserva para casos que son refractarios a tratamiento médico. Para recordar las dosis equivalentes de los distintos receptores de mineralocorticoides, espironolactona es equivalente a eplerenona 150 y finerenona, los fabricantes decían 40 miligramos, pero lo que hemos visto en la práctica habitual, que con 60 miligramos se logran el mismo efecto para control tensional y del hiperaldosteronismo primario. En relación al objetivo de tratamiento, no queda tan claro cuál es hasta el año 2017, donde esto es extraído desde el PASO trial, donde se determina finalmente en hiperaldosteronismo primario unilateral. La respuesta quirúrgica se clasifica en 6, con una respuesta clínica y bioquímica, entre ellos completa, parcial o ausente. Esto fue las primeras luces de cooperación internacional, donde se demostró que la cura bioquímica puede ser tan alta hasta el 90%, pero la cura clínica ocurre en porcentajes más bajos, teniendo que ocupar hasta el 50% antihipertensivo después de la cirugía. En pediatría, este estudio excluyó pacientes pediátricos, pero es más o menos lo que podríamos, ¿cómo se llama?, extrapolar hacia algún control ideal después de alguna cirugía. Y este estudio lo quisimos también traer a colación debido a que el PASO trial es muy exigente o es engorroso en decir que existe una cura bioquímica. Y nos parece este estudio que demostró que al normalizar renina, vemos acá distintos subgrupos de pacientes, que es un estudio que se realizó en el año 2018, con pacientes adultos que fueron sometidos a tratamiento médico y tratamiento quirúrgico de hiperaldosteronismo primario y los compararon contra hipertensos esenciales. En este estudio
se demostró que pacientes que al mismo niveles de hipertensión arterial, pero que no desuprimían la renina, es decir, se mantenía con una actividad de renina plasmática menor a 1, los eventos cardiovasculares fueron 2.5 veces más que aquellos pacientes que fueron operados con suprarrenectomía unilateral y que se igualaban a los eventos de la hipertensión esenciales y aquellos pacientes con un manejo médico con una renina desuprimida. Es decir, nos parece que, a pesar de que las guías clínicas no son tan claras en los pacientes pediátricos, que solamente hablan de control tensional y de normalización de la calemia, el hecho de suprimir la renina nos habla de que existe un bloqueo adecuado del receptor de mineralocorticoides. Y en relación a predictores de la respuesta al tratamiento médico, la evidencia más fuerte existe debido a la experiencia de las distintas variantes patogénicas. Afortunadamente, nuestro paciente tiene cercano a un 80% de probabilidades de seguir con buen control con receptores, o sea, con bloqueadores del receptor de mineralocorticoides. Y existe, sí que se someten los pacientes con hiperaldosteronismo familiar tipo 3 a cirugía. ¿Existe algún predictor de respuesta a tratamiento en adrenalectomía, al menos que sea unilateral? Como obtuvimos datos del paso, sabemos que el 50% de los pacientes igual requieren antihipertensivos después de la adrenalectomía. Sin embargo, no existen recomendaciones en la población pediátrica. Y en un estudio comandado por el doctor Almeida, acá presente, identificó que la mutación somática del gen KCNJ5 es un predictor independiente de la respuesta clínica o bioquímica después de la adrenalectomía lateral en adenomas productores de aldosterona. Además, se ha visto que hay un reporte de un caso de un paciente con hiperaldosteronismo familiar tipo 1 que concomitantemente desarrolló un adenoma productor de aldosterona con una mutación somática del KCNJ5 que resultó bioquímica y clínicamente curado. Esto no nos permite dar una recomendación fuerte, pero sí que en aquellos pacientes que son portadores de mutaciones del KCJN5 y que son sometidos a cirugía, podrían tener una mejor respuesta bioquímica y clínica que ciertas variantes patogénicas. Entonces, a modo de conclusión, sabemos que el diagnóstico de hiperaldosteronismo familiar tipo 3 debe buscarse en todo paciente que sea menor de 20 años, que sea hipertenso y con antecedentes familiares de hiperaldosteronismo primario y con eventos cardiovasculares mayores. En menores de 40 años, el estudio genético de secuenciación del gen KCNJ5 predice en gran parte el comportamiento y la respuesta al tratamiento médico y o quirúrgico. El manejo médico en general es efectivo en más de un 30% de los pacientes, por lo que debe ser el tratamiento de primera línea. Está altamente disponible. Debe buscarse periódicamente daños en órganos blancos causados por la actividad del receptor de mineralocorticoides, sobre todo en retina, corazón y riñón. La normalización de la renina con valores mayor a 10 o actividad mayor a 1 parece ser un outcome válido que indica la ausencia de la actividad del receptor de mineralocorticoides con desenlaces clínicos favorables en población adulta, pero nos parece que es extrapolar a la población pediátrica y que la adrenalectomía sigue siendo una opción para pacientes que no logran control adecuado con fármacos y faltan datos aún para recomendar cirugía subtotal en población afectada por variantes patogénicas germinales y no somáticas del gen del KCNJ5. Eso, muchísimas gracias. Estamos abiertos a las voces.